después de haber hecho parte de un grupo terrorista que quemó el Palacio de Justicia con los magistrados adentro. Y todavía hay gente que lo sigue. ¡Qué horror! Bueno, resulta que el señor Carlos Antonio Vélez culpa al M-19 y a Gustavo Petro por todas las irregularidades que sucedieron en la toma del Palacio de Justicia. Pues bueno, vamos a realizar este video con el fin de enseñarle un poco de historia a este personaje nefasto. Pues bien, nos decimos, vamos a hacer un recuento de lo que fue la toma del Palacio de Justicia. Pues recordemos que el 5 de noviembre de 1985, creo que fue a las 8 de la mañana, 33 guerrilleros al mando de Luis Otero y Jorge Almarales irrumpieron en el Palacio de Justicia. Recordemos que en aquellos tiempos, en aquella época, el M-19 estaba llevando a cabo un proceso de paz con el presidente de aquel entonces, Belisario Betancur. En esos momentos estaban viviendo se hicieron unos acuerdos de cese al fuego, pero resulta que según investigaciones se logró comprobar que en el tiempo que hubo ese cese al fuego, los militares estaban asesinando a los integrantes del M-19. Entonces, esto generó un poco de indignación en el grupo subversivo y, y consideraron que el señor Belisario Betancur estaba incumpliendo con el acuerdo del cese a fuego. A ver, entonces, bajo esas condiciones, el M-19 tomó la decisión de, de tomarse el Palacio de la Justicia. ¿Con qué fin? Con el fin de presionar un poco al gobierno y con el fin de llevar a Belisario Betancur a un juicio público. La idea era que con esta toma se lograra presionar al Estado para que el señor Belisario Betancur, por medio de audiencia pública, le explicara a los colombianos por qué motivos él estaba violando el proceso de paz que se estaba llevando a cabo en aquellos tiempos. ¿Listo? Entonces por eso se tomó, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia con este fin. Bueno, resulta que el tema aquí es ponerle en conocimiento al señor Carlos Antonio Vélez de que los responsables de todas las irregularidades y todas las víctimas que se vivieron en la retoma del Palacio de Justicia no fueron responsabilidad del M-19. Bueno, el M-19 tuvo la responsabilidad de sí haber hecho la toma, pero en sí de las muertes y de los asesinatos y las irregularidades no fueron responsabilidad del M-19, según investigaciones que se lograron ya prácticamente, ya se sentenciaron, ya han pasado mucho más de 30 años de este holocausto y ya obviamente en todo ese tiempo han salido sentencias. Entonces ya se puede hablar de los verdaderos culpables de estos macabros hechos. El más representativo de esta toma es el señor Alberto Plazas Vega. Entonces estamos averiguando, vamos a irnos aquí a un informe de Gustavo Petro. Esto es un debate de control político que se llevó a cabo en abril del 2007. Pues para sorpresa de todos, bueno, no tanto para sorpresa, porque la verdad no es sorprendente que los paramilitares estén vinculados en todo lo que ha sido los ataques a todos los procesos de paz que hemos vivido en Colombia. Y en este caso del proceso de paz del M-19 con el Estado, pues no sería la excepción, para que nos demos cuenta que los grupos paramilitares han estado involucrados en hechos que atacan a los procesos de paz en Colombia. Veamos lo que denuncia Gustavo, a quién denuncia Gustavo Petro acá. Y vamos a hacer un esbozo sobre el origen histórico antes de entrar a los años 95-97. El paramilitarismo tal cual empezó a finales de los años 70 y tiene una fecha de inauguración
que es el año 1982-83, a través del movimiento Muerte a Secuestradores Más. Este listado que he elaborado aquí, que quiero que la televisión muestre, por favor, es el de los militares que diversos procesos judiciales e informes de inteligencia colocaron como parte de los integrantes del militares dentro de la Alianza Militares Anticomunistas Hacendados. Allí podrán ustedes, les voy a mencionar los de mayor graduación, reconocer al general Gabriel Ramón Díaz, teniente coronel Rito Alejo del Río, coronel Alfonso Plazas Vega, Oiga, coronel Alfonso Plazas Vega. Según estas investigaciones que hizo el senador Gustavo Petro y que las expuso en un debate de control político en el Senado, denuncia aquí a Alberto Plazas Vega. Recordemos que Alberto Plazas Vegas fue el comandante de la toma que estaba, comandante de aquella época que estuvo en la toma del Palacio de Justicia. ¿Listo? Bueno, esto nos pone un poquito en contexto con lo que vamos a leer aquí. Tenemos un informe del Heraldo. O sea, la idea aquí es decirle al señor Carlos Antonio Vélez que Gustavo Petro no tiene absolutamente nada que ver con el incendio del Palacio de Justicia, con todo lo que se vivió en ese holocausto. Porque hay condenas ya. Entonces, aquí está hablando de un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos está condenando al Estado precisamente por los hechos, por las irregularidades y las irresponsabilidades que se llevaron a cabo durante la retoma del Palacio de Justicia. Leamos unos fragmentos de este informe. Obviamente no lo vamos a leer todo porque se nos alarga mucho el video, pero de todos modos el link de este informe lo vamos a dejar en la descripción de este video para los que deseen profundizar en el tema. Aquí vamos a resaltar lo más representativo de lo que estamos precisamente investigando. Resulta que la Corte consideró, bueno, a ver, vamos a leer textualmente. La Corte consideró demostrado que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. Los sospechosos eran separados de las demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados y o desaparecidos. Se lee en la información de la sentencia de 212 páginas del 14 de noviembre del 2014, porque aquí no tiene la fecha del año, pero el informe es del 2014 y dice acá que el mes pasado, o sea, 14 de noviembre del 2014. Concretamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsable al Estado colombiano por las desapariciones forzadas de 7 empleados de la cafetería del Palacio. Ahí aparecen los nombres. Y además resalta también la desaparición de la guerrillera que estuvo involucrada en esa toma, Irma Franco. También dice que el Estado es culpable, la fuerza pública es culpable, la fuerza pública de la época es culpable por la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Urán. O sea, esto es una muestra de que realmente quiénes fueron los que asesinaron, quiénes fueron los asesinos. Y si analizamos, nos devolvemos al recorte anterior donde habla Gustavo Petro acá, lo que nombra Gustavo Petro, que Alberto Plazas Vega pertenecía a un grupo paramilitar, eran grupos paramilitares vinculados bueno, en el tiempo están vinculados al MAS. Entonces es muy fácil deducir el por qué estas personas, a ver, cuando nosotros empezamos el video dijimos que los militares acostumbran torpedear los procesos de paz, ¿sí? Y cuando uno analiza la historia colombiana, analiza que los paramilitares y los militares siempre han estado unidos para torpedear esos procesos de paz, pues es muy fácil deducir que el señor Plazas Vega estaba involucrado con paramilitares y que
Definitivamente el objetivo de ellos en ese entonces era frenar o ponerle trabas al proceso de paz de los de los integrantes del M-19 con el gobierno de Belisario Betancur. O sea, si entendemos esa parte, podemos engranar un poco y deducir que los paramilitares y el ejército intentaban desestabilizar ese proceso de paz con el gobierno de Belisario Betancur. A ver, el Tribunal Interamericano en su condena número 15 contra el Estado colombiano lo sentencia por las detenciones arbitrarias e ilegales y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos por los entonces estudiantes de Derecho del Externado, quienes fueron considerados como sospechosos de colaborar con la guerrilla. Aquí hablan ya de algunos estudiantes de Derecho que estaban precisamente allá en el Palacio de Justicia en ese momento y que fueron torturados porque supuestamente los militares sospechaban que ellos tenían que ver que eran informantes de las guerrillas. Y aquí hablan de los nombres de Yolanda Santo Domingo, Eduardo Maxson, Orlando Quijano y José Rubiano. O sea, fueron torturados por los militares. Igualmente, haya la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad estatal en la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, que ha afectado a 138 familias víctimas y lo castiga por lo que considera el incumplimiento de su deber de prevención frente al riesgo en que se encontraban los ocupantes del palacio. O sea, el gobierno no protegió a la gente que estaba dentro del Palacio de Justicia. Frente a las diligencias judiciales por el caso, en el fallo se lee que el Estado incumplió su obligación de iniciar una investigación de oficio inmediato y efectiva, omitió realizar las actividades de búsqueda necesarias para localizar el paradero de los desaparecidos y esclarecer lo sucedido, así como no actuó con la debida diligencia en las primeras diligencias de la investigación y en menor medida en las investigaciones desarrolladas actualmente en la jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, la Corte constató que la investigación de esos hechos no ha respetado la garantía del plazo razonable. El Estado es realmente el culpable de todo lo que sucedió en el Palacio de Justicia. Esto es una sentencia, repito, que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, aquí habla ya de las indemnizaciones que tuvo que dar el Estado. O sea, el Estado, si pagó esas indemnizaciones, es porque de verdad es culpable de los hechos del holocausto que sucedió en el Palacio de Justicia. Aquí habla de los precios que tuvieron que dar, en los pagos que tuvieron que hacer. Mire, en las reparaciones por concepto de daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costos y gastos, el tribunal ordenó pagar 45 millones a Cristina Guarín, $38.000 a Bernardo Beltrán, $35.000 a Luz Portela y $5.000 a Irma Franco. Bueno, desafortunadamente aquí le está pagando $5.000 a Irma Franco. Irma Franco fue una de las guerrilleras que se tomó el Palacio de Justicia. Fue tan irregular esto que hasta el Estado tuvo que darle $5.000 a Irma Franco. Vuelvo y lo repito, guerrillera, de una de las guerrilleras que tomó el Palacio de Justicia. Aquí habla de $10.000. Bueno, aquí está todo lo que las sanciones materiales que obligó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pagar al Estado. ¿Listo? Bueno, ahí está el informe. Ahorita le dejamos el link, lo dejaremos ahí. Recuerden, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado por Palacio de Justicia. Aquí aparece un informe del Espectador. Ya es un informe más reciente que habla de cómo van los procesos en contra de los militares por la retoma del Palacio de Justicia. Aquí también ya está hablando de responsabilidades, y las responsabilidades en su mayoría recaen sobre los altos mandos responsables de la retoma, altos mandos militares responsables de la retoma del Palacio de Justicia. El 6 de noviembre, bueno, ya se lo pusimos en contexto. Aquí vamos a hablar de los oficiales que tuvieron ya sus condenas. Aquí habla del general Jesús Armando Arias Cabrales. El pasado 24 de septiembre la Corte Suprema dejó en firme la condena en contra del oficial
que comandaba la recuperación del Palacio de Justicia por casi 2 años. El alto tribunal estudió la condena a 35 años de prisión proferida en contra del general por la desaparición forzada de Carlos Rodríguez, Fernando Beltrán, Luz Mari Portela e Irma Franco. Sin embargo, no encontró los suficientes argumentos para revocarla. Como comandante de la operación, según la Corte Suprema, quedó probado que el general Arias Cabrales fue el artífice principal de las conductas ocurridas en ocasión de la solución final, que se dio a los sucesos subsiguientes a la consolidación de este operativo injustificable, no por omisión, sino por su aporte a la comisión de la conducta y por el control absoluto de la operación que los mandos le confiaron. Asimismo, uniformados confirmaron que fue el alto oficial el que ordenó que los rescatados fueran llevados a la casa del florero, lugar donde se llevaron a cabo las varias torturas y desapariciones. Este señor fue el responsable de que se hubieran torturado a estas personas por intentar sacarles información, y las torturaron y terminaron desapareciéndolas para que no dijeran nada de lo que había sucedido en esos salones donde los torturaron, y obviamente para que eso quedara oculto. O sea, fue uno de los principales responsables de todas estas irregularidades en la retoma del Palacio de Justicia. Aquí también aparece el general Iván Ramírez Quintero, otro también que tuvo condenas por los hechos del Palacio de Justicia. También aparece el general Edilberto Sánchez Rubiano, el general Rafael Hernando López, el general Carlos Alberto Frasica Naranjo, el mayor William Vázquez, el coronel Luis Alfonso Vegas. Pues interesante, el señor Luis Alfonso Plazas Vega, me vuelvo a esta parte donde aquí en el 2007 aparece en una lista de perteneciente a un grupo paramilitar. Aquí pues habla de que pues a ese señor lo absolvieron por esos hechos, resultó absuelto, pero igual estuvo preso fue condenado como a 30 años de prisión, y solo estuvo preso 8 años y después fue absuelto. Pero la verdad, si nos damos cuenta que fue un paramilitar, pues obviamente pues muy dudoso que su responsabilidad fuera bastante delicada en estos hechos. Bueno, este es el informe que le queremos compartir al señor Carlos Antonio Vélez, de que realmente quiénes son los verdaderos culpables de los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia. Recordemos aquí en estos hechos hubieron muchas desapariciones, bastantes desapariciones que fueron realizadas precisamente por los militares que estuvieron a cargo de la retoma del Palacio de Justicia. Creo que fueron alrededor de 11 desapariciones, 10 de ellas eran personal que trabajaba en la cafetería, y uno de ellos fue un magistrado, creo que era Carlos Urán, un magistrado que se consideró como un falso positivo, ese asesinato de Carlos Urán, el magistrado. Pues eso era todo lo que queríamos compartirle, señor periodista deportivo Carlos Vélez. Carlos Vélez debería quedarse más bien opinando de deportes. No entiendo qué hace opinando de política y temas que obviamente desconoce. Pero bueno, de todos modos aquí le damos una pequeña lección de historia.